En el episodio anterior estuvimos en el museo que guarda una barca del siglo I encontrada aquí en el mar de Galilea. Y está bien, pudo haber sido la barca de Pedro o la de alguno de los discípulos de Jesús. Pero unas millas más adelante, si seguimos bordeando la costa norte del mar, llegaremos a la ciudad de Capernaum, que será nuestra próxima parada tras los pasos del Maestro. Viendo en nuestro concepto de lo que es un mar, esto vendría siendo un lago. Pero ¿por qué es que se le llama entonces el mar de Galilea? Se le llama así porque, a diferencia de un lago normal, donde el agua se mantiene estancada y solamente depende de lo que es la lluvia, en este caso, el mar de Galilea es alimentado por el río Jordán, que nace un poco más al norte, en el monte Hermón, del cual habla el Salmo 133, y luego abre una desembocadura que sale del mar de Galilea, que viene desde aquí del norte y va rumbo atravesando toda la tierra de Israel, regándola hasta llegar a la desembocadura del Mar Muerto, donde estábamos en el día de ayer, que estábamos mostrándole allí ese lugar. Estamos en Capernaum. Acabamos de entrar a Capernaum. Capernaum es regularmente citada en los evangelios, ya que esta ciudad era donde vivía Pedro, y llegó a convertirse en la sede principal del ministerio de Jesús aquí en Galilea. Aquí estamos, entrando, acabamos de parquearnos. Estamos entrando a Capernaum, la ciudad de Jesús. Y vamos camino hacia donde se cree que fue la misma casa del apóstol Pedro, donde Jesús realizó la mayoría de sus milagros. Justo al entrar, lo primero que encontramos enfrente es esta capilla, que según la tradición está construida justo encima de las ruinas de la casa de Pedro, la cual también se menciona en muchas ocasiones en los evangelios, dando a entender que era el lugar en que Jesús se hospedaba mientras estaba en la ciudad. También nos cuenta que desde allí predicó e hizo muchos milagros, y el Evangelio de Marcos nos relata uno de esos eventos que muy posiblemente ocurrieron aquí. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: «¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: «¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: «Nunca hemos visto tal cosa». Cuando se nos dice que entró otra vez en casa, podemos deducir que está hablando de la casa de Pedro, ya que en el capítulo anterior se nos cuenta que entró en casa de Pedro y allí sanó a su suegra. También lo asumimos por la manera tan familiar en que menciona «en casa», dando a entender que no era cualquier casa, sino la casa que ya se había mencionado anteriormente. Y justo a solo unos pocos metros de esta casa se encuentra la orilla del mar de Galilea, en donde se encontraban Pedro y Andrés pescando el día que Jesús pasó junto a ellos y les llamó. Así lo relata también Marcos en su evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús:
venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron, y entraron en Capernaum. En el episodio anterior, habíamos notado la disposición de Pedro al entregar su barca a Jesús, pero ahora vemos cómo no solo la barca, sino también su propia casa la entrega al Maestro. Aquí Pedro recibió al Señor en su casa, después de haber sido impactado por el ministerio de Jesús, al ver su gran poder en aquella grande pesca milagrosa. Esta casa fue la sede de grandes milagros y prodigios, donde la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre y recibió sanidad. Y aquí tenemos una lección importante, y es que el Señor no solo desea entrar en nuestras vidas, sino también que éstas puedan convertirse en un instrumento a través del cual Él pueda bendecir también a otros. Nosotros, los que ya hemos entregado nuestras vidas a Jesús, deberíamos preguntarnos si, al igual que Pedro, estamos dispuestos a entregarle no solo nuestros recursos, sino también nuestras propias casas para que se conviertan en un instrumento para la gloria de Dios. Viniendo de la casa de Pedro, podemos continuar y ver todas las demás casas que estaban alrededor, que eran parte de la ciudad o del pueblo de Capernaum. Podemos ver cómo todavía las ruinas están ahí en pie y muchas de estas piedras datan del primer siglo. Y Jesús caminó por estas calles, estuvo quizás visitando muchas de estas casas, o personas de estas casas fueron testigos de sus milagros, fueron sanados por Él y luego regresaban a estos lugares contando y testificando de lo que el Señor había hecho por ellos. Este Pedro, un simple pescador de este pueblo pobre, un hombre del vulgo, como se le describe en el libro de los Hechos, al decidirse por Cristo y confesarlo a Él como el Hijo del Dios viviente, Jesús también le diría: a ti te doy las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y estas llaves no solo eran para Él, sino también para todos aquellos que estuviesen dispuestos, al igual que Pedro, a entregarlo todo a Jesús y hacerle a Él el Señor de sus vidas.